¿Qué tal, amigas y amigos de Entre Tejas? Bienvenidos a este programa en que tenemos la oportunidad de que nos reciban en sus instalaciones los integrantes del Consejo Empresarial de Chiapas. Muchas gracias al arquitecto Carlos Cruz Coutinho, presidente del Consejo, de habernos recibido en esta ocasión junto con el autor del libro, porque esa es la ocasión que nos da esta oportunidad, la presentación del libro China en el siglo XXI, El despertar de un gigante, del doctor Sergio Rodríguez Gelfenstein. Sergio, qué gusto saludarte. Doña Maggie, también integrante del Consejo Empresarial, mucho gusto. Y al contador Rafael Cruz, también bienvenido. Estamos aquí en esta Gracias. ocasión. Pues miren, les voy a platicar que entre chiapanecos, hablando de este tema, Editorial Entre Tejas es una editorial que funge como tal desde hace unos 15, 20 años, desde Comitán. Nos da mucho orgullo de ser una editorial chiapaneca y en el quehacer de publicación de autores tuvimos oportunidad de conocer la obra del doctor Sergio Rodríguez Gelfenstein y saber de este manuscrito suyo, de este gran trabajo académico y de investigación. Ya nos platicará él de qué se trata, que se tradujo en la edición y la impresión de este libro que es China en el siglo XXI. El doctor Sergio Rodríguez es académico de varias universidades, no solo de Venezuela, su país. Él está acompañándonos desde Caracas, Venezuela, justamente, sino de otras universidades también de Sudamérica. Su trabajo de investigación, ya nos lo platicará él, lo ha llevado a conocer profundamente lo que es la gran cultura china y lo que es en la actualidad esa gran megapotencia económica y su importancia geoestratégica y sobre todo ese gran milagro chino de haberse convertido en las recientes 2 décadas en la gran potencia que es. Más adelantito vamos a recibir también a otro integrante de este equipo que nos alentó a publicar y a conocer y a establecer contacto con el doctor Sergio Rodríguez Gelfenstein, quien es el doctor Homero Guillén Alfonso. Ya lo recibiremos en un momento. Pues Sergio, si no tienes inconveniente, te cedo la palabra para que nos hables de este trabajo tuyo, entre muchos otros que tienes, pero ahora vamos a referirnos a China en el siglo XXI. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Bueno, siempre es para mí de particular interés, pero sobre todo de particular emoción encontrarme con los amigos chiapanecos. Chiapas dejó una huella imborrable en mi vida, en mi percepción, en mi construcción como ser humano, en la recuperación en el cultivo y recuperación de valores humanos excelsos, en el trabajo colectivo, en la comprensión y conocimiento de la grandeza de su gente, que creo que es lo más, siempre se habla de las bellezas de Chiapas, pero yo creo que lo más importante que Chiapas tiene es la grandeza de su gente, de ese territorio multidiverso, multicultural, multilingüe, que es el territorio chiapaneco. Y haber tenido la posibilidad de haber podido aportar con mis conocimientos durante un tiempo al mejoramiento de la vida en Chiapas, de la ampliación de los espacios para sus trabajadores, para sus empresarios, para que Chiapas hubiera podido lograr una inserción en el escenario internacional, una inserción propia a partir de su realidad, es algo que, como dije al comienzo, dejó una huella marcada, que transmito, divulgo por todos los lugares del mundo donde me toca ir. Chiapas no es un lugar más de mi vida, sino que es uno de los lugares más importantes de mi vida, y por eso encontrarme con ustedes
tiene no solamente un valor académico, que es lo que vamos a hacer ahora, una actividad académica, sino que también tiene un valor emocional, humano, invaluable para mí. Por eso agradezco a Luis y a mi amigo y hermano Carlos Cruz por darme esta oportunidad, y me da mucho placer conocer a otras personas que espero tal vez esta charla pueda ser el inicio también de una amistad en la que yo pueda aportar todo lo que sea necesario, que es el objetivo de mi vida. El objetivo de mi vida es ser útil y productivo. Lo demás para mí la verdad que son detalles. Hablando del libro, debo decir que este libro se inició como la idea de hacer mi tesis de doctorado. Y originalmente yo soy mi área de especialización y de trabajo son las relaciones internacionales. Yo soy licenciado en relaciones internacionales, magíster en relaciones internacionales, pero me atreví a hacer un doctorado en estudios políticos como una manera de ampliar mi mirada a partir de un conocimiento más amplio desde otra perspectiva del conocimiento. Pero mi objetivo inicial era estudiar la política exterior de China, conocer frente a esta situación en que nos vemos involucrados todos los latinoamericanos y en todo el mundo, de tener una presencia de China cada vez más real, más cotidiana, tratar de entender hacia dónde se orientaba, hacia dónde se orienta esa presencia china, ese incremento de los vínculos de China con América Latina. Pero cuando se hace una investigación seria, cuando se hace un estudio serio, uno parte de una hipótesis, pero no se puede aferrar a la hipótesis. Si la investigación es seria, no puedes aferrarte a la hipótesis porque entonces vas a llegar a conclusiones predeterminadas. Y eso desde el punto de vista científico no necesariamente te lleva a conclusiones reales. Entonces, en el curso de la investigación me di cuenta que me había introducido en un mundo totalmente desconocido y que era muy difícil hablar de la política exterior china como un hecho aislado, como un componente aislado del conocimiento sobre este extraordinario país. Entonces me di cuenta que tenía que hablar de la política china en general, no solo de la política exterior, sino de la política china en general. Y me adentré entonces ya entré en unas líneas de investigación que no estaban previstas de antemano, que significaron ampliar el campo de la investigación, incluso introducirme en áreas del conocimiento que no son mi fuerte, porque mi fuerte dentro de todo son las relaciones internacionales. Y entonces me puse a hacer una investigación sobre la política china para, desde la política en general, caer en la política internacional y la política exterior en particular. Pero cuando me puse a investigar sobre la política china, me di cuenta que hay dos elementos fundamentales sin los cuales es imposible entender a China, que son su historia y su filosofía. Y ahí, al adentrarme en el estudio y la filosofía china, me di cuenta por qué se cometen grandes errores en el estudio de China. Hice una revisión bibliográfica de 19 libros, lo digo en la introducción del libro, y me di cuenta que la bibliografía de esos libros, casi todos los instrumentos de análisis eran instrumentos de autores occidentales. Entonces, partían desde lo que después me fui dando cuenta eran parámetros erróneos de análisis.
Y uno de los primeros impactos que tuve cuando empecé a investigar sobre China, en uno de los primeros viajes a China, tal vez en el primero, que me reúno con colegas chinos, me dicen, ¿por qué ustedes nos analizan desde la perspectiva filosófica y politológica de ustedes? Me dicen, ustedes tuvieron todo el entramado filosófico y politológico de ustedes se sustenta en Grecia, en el siglo V y VI a.C. Ahí ustedes tuvieron a Aristóteles, a Platón, a Sócrates. Pero es que resulta que nosotros en ese mismo siglo V y VI a.C. tuvimos a Confucio, a Lao Tse, a Mencio, a Junfen y a otros filósofos que construyeron el entramado de la filosofía política nuestra. Y sobre esa está sustentado la construcción de nuestra sociedad y nuestro Estado. Entonces, ¿por qué nos analizan a partir de la de ustedes? Entonces ahí me di cuenta de la primera conclusión importante que saqué, que era que, después lo pude confirmar, en el libro ustedes lo van a poder descubrir, que no estaba solamente estudiando a un país, sino que estaba estudiando a una civilización distinta, a una cultura distinta, a una historia distinta. Entonces ahí el problema, como problema de estudio en términos metodológicos, se complejizaba mucho más, se hacía mucho más complejo. Eso, yo me demoré en escribir este libro 4 años, y de esos 4 años aproximadamente 1 año y medio fueron del capítulo de filosofía, porque es una materia donde yo no soy experto. Tuve que leer mucho, tuve que estudiar mucho, tuve que aprender mucho. Y ahí pude entonces conocer que uno habla en China de Confucio y del taoísmo, pero es que resulta que esas son solamente 2 de todas las escuelas filosóficas chinas. Hay muchas más, hay como 9 escuelas filosóficas chinas. Y adelantándome un poco a lo actual, ustedes podrían entonces entender que en este momento, y ahora me hago un salto al año 2021, de todo el pensamiento filosófico chino, no es Confucio el que tiene más influencia hoy, estamos hablando del siglo XXI, sino que es el pensamiento de los legalistas, que es una de las tantas escuelas. Y uno entonces, a partir del estudio de los legalistas, uno puede entender, por ejemplo, que el actual presidente chino está cercano a esa corriente dentro de la filosofía antigua china, al legalismo. Y por eso todo lo que trata de construir, lo trata de construir en los marcos de la construcción de un sistema legal que sustente todo lo que están haciendo. Esto es sin hacer juicio de valores. Uno puede estar a favor o en contra, pero sí hay un soporte legal en el marco de toda la construcción política que se está haciendo. Entonces, este colega chino fue el primero que me impactó, que me dijo, ¿por qué me analizas a partir? Incluso a continuación me hizo otra pregunta, me dice, para ustedes ha sido exitoso el multipartidismo. O sea, en Occidente dice, el sistema multipartidista ha sido exitoso, la posibilidad de competir, pero resulta que nosotros tuvimos 3.000 años de guerra, 3.000 años de guerra para poder unificar el Estado. 3.000 años de guerra, y nosotros no queremos volver a la guerra en un país de 9 millones de kilómetros cuadrados, de 1.400 millones de habitantes, donde habitan 55 etnias, que tiene fronteras con alrededor, tanto marítimas como terrestres, con alrededor de 20 países distintos, con culturas distintas que nos rodean. Entonces, nosotros no podemos sembrar no podemos sembrar la semilla de la discordia y de la división generando un sistema multipartidista. A pesar que tienen un sistema multipartidista en China, contrario a lo que se supone, no hay un solo partido político, hay 10 partidos políticos que tienen representación en la Asamblea Nacional. Entonces,
Cuando me di cuenta de todo el entramado filosófico, me di cuenta también que había que hacer un gran estudio, un profundo estudio histórico. Ahora, yo no iba a hacer un libro de filosofía sobre China, no era el objetivo. Mi objetivo seguía siendo hablar de la política exterior. Yo tampoco pretendía hacer un libro sobre historia de China, sin embargo me tuve que ver abocado a escribir 5.000 años de historia en 100 páginas. Y eso requirió de un esfuerzo de análisis, de síntesis, porque lo que traté fue de extraer elementos de la historia de China que tienen presencia hoy. Y una de las cosas más interesantes que descubrí, que a diferencia de la historia nuestra en Occidente, donde la historia se conoce y se estudia a saltos, periodos, etapas, etc. En la historia china también hay periodos y hay etapas, pero no hay saltos. En China la historia se estudia como continuidad, primero. Y en segundo lugar, otro de los elementos fundamentales es que nosotros hemos construido nuestra historia negando el pasado. En China no ocurre eso. En China se construye la historia reconociendo el pasado y se extrae todo lo bueno, todo el aporte que ha conducido a llegar a donde están hoy. Por ejemplo, yo nunca, yo he hecho 10 viajes a China. Yo nunca he escuchado en ningún contacto con políticos, con empresarios, con académicos, con estudiantes, una observación peyorativa de ninguno de los emperadores. Y me decía un colega, nosotros fuimos críticos del feudalismo, del sistema feudal, pero ellos no critican a ninguno de los emperadores, sino que extraen de cada uno de ellos lo positivo. Y entonces van sumando hechos positivos, van sumando acciones positivas, van sumando, finalmente la China de hoy es la suma de los aportes de todos los que han construido su historia. Y yo digo que la prueba más extraordinaria que manifiesta esto es la Gran Muralla China, porque la Gran Muralla China se construyó durante 2300 años seguidos, en el cual se sucedieron una serie de monarquías, una serie de dinastías y una serie de monarcas, y a ninguno se le ocurrió decir yo no sigo haciendo la muralla porque la empezó el gobierno anterior. No. Todos le dieron continuidad porque se entendía la proyección estratégica de la necesidad de la muralla, que cuando se inició su construcción, la intención era protegerse de los mongoles, que además los mongoles invadieron y ocuparon China y fueron la dinastía gobernante durante 7 siglos. Entonces, estos ejemplos solamente para decirles que la historia y la filosofía están presentes y que es imposible llegar a conclusiones positivas respecto de un análisis serio con respecto a China si no se conoce la historia y la filosofía. Por otra parte, yo me propuse, una vez conocidos estos elementos, yo me propuse hacer algo extraordinariamente difícil, que espero haberlo logrado por lo menos en parte, que era hacer un análisis de China desde China. Si ustedes revisan la profusa bibliografía en el libro, se darán cuenta que una buena parte de los autores son chinos, lo cual fue un gran esfuerzo, fue difícil porque se trataba de, yo no hablo mandarín, ni lo leo, se trataba de buscar literatura que estuviera traducida bueno, en primer lugar al español, por supuesto, pero también al inglés o al francés, que los puedo leer. Entonces, eso requirió también de un esfuerzo bastante importante. Y bueno, llegar a esa conclusión que les mencioné anteriormente, en el sentido de que estábamos hablando de otra civilización, me llevó a entender cosas incluso superiores para mí como ser humano, primero como especialista en relaciones internacionales, pero también como ser humano.
en este concepto de lo universal. Yo hoy estoy casi convencido que lo universal no existe. Acuérdense que el documento que nos rige en el planeta es la Carta de los Derechos Humanos de la ONU, que supuestamente son derechos universales. Yo hoy tengo duda que eso exista. Y les pongo un ejemplo muy sencillo, muy sencillo. Se dice, por ejemplo, que los indios de la India nos consideran a nosotros casi salvajes por comer carne de vaca. Nosotros no entendemos a los musulmanes y a los judíos porque no comen carne de cerdo, y ellos nos consideran a nosotros aberrantes por comer carne de cerdo. Nosotros consideramos a los chinos, aunque no es una práctica generalizada, sino una práctica muy específica de algunas regiones, porque comen perro. Y hay otros países, incluyendo México, donde se comen insectos. Insectos que en otras partes son considerados marginales o se repudia su condición. Y así hay países donde se crían y se consumen las cucarachas. Entonces uno dice, bueno, finalmente todos estos tienen un aporte proteico. Ahora, ¿quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la razón? ¿O no será mejor decir que todos tienen la verdad y todos tienen la razón y todos tienen parte de la verdad, y que finalmente la civilización humana es eso, es comprendernos como diferentes partes de la verdad y como diferentes partes y suponer que todos tenemos una parte de la razón? Bueno, quiero saludar al doctor Homero, mi amigo, mi hermano también de Chiapas, y a los otros amigos que se han incorporado. Muchas gracias por estar presentes. Y bueno, seguimos conversando. Decía que como estudioso de las relaciones internacionales, que en el último tiempo, por razones obvias, también me he tenido que meter mucho a estudiar el Medio Oriente o el Asia Occidental, toda la problemática, porque ese es el eje geopolítico más importante del planeta en este momento, a pesar que se está desplazando en dirección al Asia Oriental. Pero es básico, para entender el mundo, es básico estudiar el Medio Oriente. Y ahí, estudiando la problemática del Medio Oriente y estudiando la problemática de China, pero además estudiando la problemática de nuestros pueblos originarios aquí en América, yo por lo menos ya he llegado a la conclusión que lo universal no existe, que somos una suma de civilizaciones y que el problema de la humanidad se va a solucionar cuando seamos capaces de entender eso, de que somos una suma de civilizaciones, que todos cabemos en este planeta y que todos nos debemos respeto. El mundo es multicultural, es multicivilizacional, y esto se manifiesta en lo político. En el caso de China, hay una serie de particularidades, de hechos particulares propios de China que nos permiten entender algunas cosas. Por ejemplo, la relación entre los ciudadanos y el gobierno. La relación entre los ciudadanos y el gobierno en China no está regido por principios marxistas o principios comunistas, está regido por principios está regido por principios confucianos. El principio fundamental de la filosofía confuciana era el de la piedad filial. La piedad filial establecida por Confucio planteaba que la autoridad del gobierno tenía que considerar a los gobernados como hijos, y los gobernados tenían que considerar a la autoridad como padre. Entonces se establece una relación filial entre gobernados y gobernados. Eso tiene 2500 años, eso está incorporado absolutamente en el comportamiento de los chinos. Por eso es que cuando el gobierno chino dice, se cierra Wuhan con 9 millones de habitantes, no hay protesta, nadie protesta, es normal. Hay
hay una credibilidad casi absoluta, no total, pero casi absoluta en la decisión de la autoridad. Y eso es lo que hace que no se cuestiona. Así como no se cuestiona la autoridad del padre o de la madre, así como no se cuestiona la autoridad del jefe en un trabajo, es algo difícil de comprender, pero es algo inserto en la lógica del comportamiento, porque además otra de las características de China es en segundo lugar, uno es el tema de la piedad filial, en segundo lugar es el tema de la jerarquía, es una sociedad altamente jerarquizada. La sociedad se estructuró durante milenios en torno al monarca, al emperador, y esa centralización es la que permitió construir la sociedad y el Estado con ciertas particularidades. A diferencia de Occidente, en Occidente además el mundo se construyó a partir de las polis, de las ciudades. En el caso de China, el mundo se construyó básicamente en amplios espacios rurales. Entonces, la estructura de esa sociedad y la estructura del trabajo tenía elementos particulares. Eso incluso llevó a que Mao Zedong tuviera profundas diferencias con la Unión Soviética, que lo llevaron incluso al rompimiento y al quiebre. A pesar de ser ambos países comunistas, el modelo chino se sustentaba en el eje económico en el campo, a diferencia del soviético, que se sustentaba en el eje de la producción en las ciudades, en la industria, y el papel de la clase obrera y los trabajadores como eje fundamental, mientras que en China el eje fundamental lo jugaron los campesinos. Entonces, el tema de la jerarquía, y por tanto esa jerarquía que tenían los emperadores es la misma jerarquía que hoy tiene el Partido Comunista en el poder. Es una cuestión incorporada más allá de las ideas que hayan sustentado los emperadores en su momento y las que sustenta el Partido Comunista hoy. En términos de jerarquía, es algo respetado en la sociedad. El tercer elemento importante es el respeto al conocimiento. Y como parte del respeto al conocimiento, el respeto a los viejos, a las personas mayores. Esto no es solamente de China, esto en general es de los países del Oriente, Japón, Vietnam, Corea, en el sentido de un respeto sublime hacia la sabiduría. Se entiende que las personas mayores ya no pueden ejercer labores de dirección y de conducción, pero su conocimiento es necesario. Entonces sí pueden ejercer labores de asesoría para que su conocimiento y su experiencia no se pierdan. Fíjense que, por ejemplo, en el mundo occidental, ahora con la pandemia de COVID, los primeros vacunados fueron los de más de 60 años. Y después se ha empezado a vacunar a los más jóvenes. Bueno, en China fue todo lo contrario. En China se empezaron a vacunar primero los jóvenes porque es la fuerza productiva. Es la manera que tenían para recuperar la producción y la economía más rápidamente. Claro, el Estado se preocupó de que las personas mayores, los jubilados y las personas mayores no tuvieran contratiempo, y para eso se crearon toda una serie de mecanismos a fin de que estuvieran protegidos, y después que llevaba más de la mitad de la población vacunada, la población productiva vacunada, es que se empezaron a vacunar los jóvenes. Entonces, ahí ustedes pueden entender que la universalidad de los criterios no son los mismos. Ahora miren, mi primer viaje a China fue en el año 2006. Pero a partir del año 2015, en el año 2015 yo fui contratado como docente investigador invitado de la Universidad de Shanghái. Desde el año 2015 doy clases en Shanghái. Eso me significa que tengo que ir 1 o 2 veces al año. Por supuesto, con la pandemia eso se paralizó.
pero tengo que ir 1 o 2 veces al año a dar clases a China. La universidad, yo no lo pedí, la universidad lo incorporó. En ese momento yo me encontraba todavía haciendo los estudios iniciales de mi libro. La universidad incorporó como parte del programa de mi trabajo, que después que yo daba mi curso me organizaban un viaje a diferentes lugares del país. Yo, desde el 2015 hasta ahora, yo he hecho 7 viajes. No, hice 7 viajes mientras hacía el libro, después hice uno más. Y en esos 7 viajes, en China hay 23 provincias, hay 5 municipios autónomos, hay 5 regiones especiales. Las regiones especiales son aquellas provincias, son regiones especiales autónomas. Las regiones especiales autónomas son aquellas provincias donde las minorías son mayoría. Y la Constitución obliga que en estas regiones especiales autónomas las minorías tienen que ser el gobierno. Entonces, no se llaman provincias como las otras, sino que se llaman regiones especiales autónomas. Hay 5 regiones especiales autónomas, algunas muy conocidas como Tíbet, como la Mongolia Interior, como Xinjiang. Hay una en la frontera con Vietnam, que es la región Shuang. Entonces son 23 y 5, 28. Hay 4 municipios especiales subordinados al poder central, que son Beijing, Shanghai, Tianjin, Tianjin es el puerto de Shanghai, el puerto de Beijing, y me falta uno, no me acuerdo cuál es. Entonces serían 32 más Hong Kong y Macao son 34. Y Taiwán, que yo lo considero una provincia. Bueno, de esas 34, 35 provincias yo ya conozco 15. Y no solamente han sido las centrales, o sea, yo he estado en la frontera con Pakistán, he estado en la frontera con Kirguistán, he estado en la frontera con Rusia, he estado en la frontera con Vietnam, incluso pasé hacia el lado vietnamita caminando. Lo que les quiero decir es que yo no soy una persona que conoce China desde los hoteles 5 estrellas de Shanghai y de Beijing. O sea, yo conozco la China profunda. Yo he estado 6, 7, 8 días, 10 días sin ver un solo occidental, en lugares donde no llegan los turistas, recorriendo. Por ejemplo, en esta provincia de Xinjiang, donde se dice que es un gran campo de concentración, yo hice un viaje de 1980 kilómetros por tierra, recorriendo toda la provincia. Recorrí como 6 o 7 ciudades de toda la provincia. Es la provincia musulmana de China. Ahí hay una mayoría musulmana, por tanto el gobierno ahí es musulmán. Les digo esto porque también, contrario a lo que se pueda suponer, yo de repente le decía al chofer, para el carro, y me paraba en la carretera, y unos campesinos vendiendo productos, y me paraba y bueno, por supuesto a través del traductor, pero conversaba con ellos, sin nada preestablecido. No es que me llevaban a lugares preestablecidos como se podría suponer, sino que las reuniones yo las proponía, las reuniones de intercambio con colegas, a partir de la investigación que yo estaba haciendo, y tuve acceso a donde yo pedí tener acceso, al único lugar donde no pude ir, pero además ni siquiera sabía yo que existía, y ni siquiera sabían los acompañantes míos chinos que existía. Fue ahí precisamente en la provincia de Xinjiang. Íbamos por una carretera, pararon el vehículo y no nos dejaron pasar. Dijeron que teníamos que regresar a la ciudad más cercana a pedir un permiso especial. No entendíamos por qué, ni siquiera los compañeros chinos entendían por qué, y bueno, resulta que hay una central atómica, una central nuclear estratégica, y está prohibido el paso. Pero fíjense que ni siquiera mis colegas lo sabían. Entonces, ahí les cuento esto, no sé si resulta muy fastidioso, pero les cuento esto para explicarles que he conocido la China profunda. O sea,
no tengo un conocimiento de China a partir de los viajes a las grandes ciudades, o que me he quedado en las universidades, sino que he conocido esta China profunda donde no hay tenedor y cuchillo, sino que estás obligado a comer con palitos porque no existen, sencillamente no existen. Y eso permite un conocimiento mucho más profundo de un país, no solamente de China, de cualquier país. Cuando uno se sale de los hoteles y se sale de la visita turística, sino que trata de entrar en las entrañas de ese país para conocer la situación. Y de verdad que hay pobreza, pero esa pobreza yo la quisiera para América Latina. Esa pobreza que tienen los chinos. Cuando fuimos a Xinjiang, bueno, iban los colegas de la universidad me iban diciendo, mira, vamos a un lugar que está muy atrasado, que no es Shanghai, ándate preparando porque la situación ahí es complicada. O sea, cuando llegué ahí, yo me imaginé que estaba yendo, no sé, qué sé yo, a los lugares más intrincados de los bolsones de pobreza de Sao Paulo. O sea, y me encuentro una ciudad, Urumqi, la capital de Xinjiang, pero después otras ciudades menores, una ciudad Kashgar, por ejemplo, que es una ciudad extraordinaria, que por cierto es una de las ciudades por donde pasaba la ruta de la seda en el siglo I y que ahora de nuevo también va a jugar un papel relevante. Una ciudad que es patrimonio cultural de la humanidad. Bueno, son ciudades modernas, con grandes autopistas, con una red de telecomunicaciones extraordinaria, con unos hoteles maravillosos y con universidades de primer nivel. Entonces, los conceptos de pobreza y riqueza son distintos. Ahora, ¿cuál es el proyecto chino? Que finalmente es lo que a uno más le interesa, ¿no? Miren, en China, hablar, se imaginan, de 5.000 años de historia de China en el tiempo que tenemos, imposible. Pero desde el año 1949, cuando termina la guerra civil y los comunistas se hicieron del poder, se pueden distinguir 3 etapas que ustedes las van a ver en el libro porque están bastante señalizadas. Esas etapas, debo decir que cuando yo planteé la hipótesis del estudio, no eran las etapas que yo tenía en mi cabeza, las tuve que modificar a través del estudio. Ahí hay una primera etapa, que es la etapa de Mao Zedong, del año 1949 al año 1978. Mao Zedong murió en el año 76. Fue una etapa donde se comenzaron a remover las estructuras feudales, donde se empezaron a tomar medidas para la modernización del país, pero eso fue detenido por 2 grandes errores que se cometieron por parte de la dirección del gobierno y del Partido Comunista, que fueron la revolución cultural y el gran salto adelante, que fueron 2 errores que significaron retrocesos históricos. A pesar que el país había logrado la independencia, que avanzó mucho, por ejemplo, en su abastecimiento alimentario y en el desarrollo de la industria pesada y de otro tipo de industrias, estos 2 hechos, el gran salto adelante y la revolución cultural, significan una paralización del desarrollo de China. Una vez muerto Mao, toma el poder, curiosamente, sin nunca llegar a ser presidente de China, Deng Xiaoping. Y Deng Xiaoping inicia en 1978 lo que se ha llamado la política de reforma y apertura. O sea, hay una reforma profunda en el sistema económico y se da la apertura. Hay cambios constitucionales que permiten la apertura al capital extranjero, a la inversión extranjera, y se modifica la constitución para permitir la propiedad privada sobre los medios de producción. De esta manera se produce un cambio estructural importante en el desarrollo. Esto se hizo bajo aquella frase famosa, no sé si la han escuchado, de Deng Xiaoping, que dijo
no importa si el gato es negro o blanco, lo que importa es que case ratones. Es decir, un pragmatismo total, sustentado en la idea de que el proyecto estratégico del Partido Comunista, que es llegar al socialismo, se podía llegar por el camino que iban, pero se iba a demorar mucho tiempo porque tenían una carencia de recursos financieros y de tecnología, y que esos recursos financieros y esa tecnología las tenían en Occidente y que por tanto tenían que atraer a Occidente a partir de sus potencialidades. ¿Y cuál era su principal potencialidad? Bueno, que en ese momento ellos significaban un mercado que era el 24% de la población mundial, un mercado cautivo para el cual comenzaron a generar una serie de medidas de apertura, como dice su nombre, y de reforma de sus leyes y de su estructura política para atraer esos capitales. En primer lugar, de los capitales chinos. O sea, cuando estamos hablando de los capitales chinos, estamos hablando de Hong Kong, de Taiwán, de Macao, a los cuales le dieron prioridad y les dieron mejores condiciones que al resto de los capitales. Hay que recordar que en ese momento Macao todavía estaba bajo soberanía de Portugal, pasó a soberanía china nuevamente en el año 1999, después de 150 años que estuvo en manos de Portugal, y lo mismo ocurrió en Hong Kong en el año 1997, cuando regresó también a soberanía china después de 150 años de soberanía británica. Y después empezaron a llegar tecnología e inversión de Occidente. ¿Y cuál era la llave mágica que tenían los chinos? Los chinos copiaban esta tecnología, aprendían, mandaron en ese periodo a estudiar a Occidente a millones de jóvenes, y eso lo instalaron en lo que se llamó las zonas económicas especiales. Las zonas económicas especiales ocupaban el 3% del territorio y el 5% de la población, sobre todo o casi exclusivamente en franjas del litoral. Y ahí, en esas zonas económicas especiales, operaba el sistema capitalista, mientras que en el resto del país operaba el sistema socialista. Y ellos extraían el capital que les generaba la inversión y extraían la tecnología y empezaron a desarrollar el interior del país con los especialistas chinos que se formaban en esos lugares, pero que también se formaban en Occidente. Ahora, aquí también opera el tema cultural. En otros países en América Latina, los jóvenes que se forman y que tienen una formación superior no se quedan en el país, se van al norte. Sus conocimientos son utilizados por los países desarrollados de Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia, etc. En China hay un sentimiento nacionalista tan profundo que la mayor parte de los jóvenes puede ir a estudiar al exterior, pero vuelve al país. Y por supuesto el país fue creando las condiciones para que esos jóvenes se pudieran insertar en la economía. Y hoy esos jóvenes se insertan en condiciones positivas, pero en los años 80, 90 todavía no era así, y sin embargo la gran mayoría regresaban. Por supuesto hay un sector que no regresaba. Entonces esa es la segunda etapa, una segunda etapa que ellos visualizaron hasta finales del siglo pasado. Y yo pensaba, cuando hice mi hipótesis, yo pensaba marcarla como hasta el año 2002, cuando terminó cuando asumió el poder el presidente Hu Jintao, sustituyendo al presidente Jiang Zemin. Pero los colegas chinos me hicieron ver de que en realidad el siglo XXI chino se había iniciado en el 2012, y que este periodo de la reforma y la apertura ocupó desde el año 78 al 2012. ¿Y por qué en el año 2012? Porque en el año 2012 llega al poder el actual presidente. Primero llega al cargo más importante que hay en China, que es el de secretario general del Partido Comunista, que es más importante que ser presidente de la República.
Él llega a ser secretario general en el año 2012 y presidente de la República en el año 2013, Xi Jinping. Y Xi Jinping inicia toda una serie de reformas, de revoluciones, diría yo, tanto internas como externas, que se proponen transformar a China a mediados de este siglo en un país de desarrollo medio. O sea, ahora ellos cumplieron la primera gran meta en el año pasado, el año 2020. Ellos se habían propuesto para el año 2020 eliminar la pobreza extrema y lo lograron. China hoy es un país sin pobreza extrema. Y ahora se proponen para el año 2049 eliminar la pobreza en todas sus expresiones, generando un país de desarrollo medio, lo cual significa vivienda al alcance de todos, trabajo para todos, un nivel de salud y educación para todos y un nivel de ingreso medio según los cánones internacionales de Naciones Unidas. O sea, dicho en palabras nuestras, podríamos decir que en el año 2049 en China todo el mundo va a ser de clase media. En el plano internacional, el gran proyecto estratégico de China es el de la Franja y la Ruta de la Seda. La Franja y la Ruta de la Seda tiene 3 ramales terrestres y un ramal marítimo. El objetivo de la Franja y la Ruta de la Seda es... hay un objetivo, en primer lugar, económico. Para China, la zona occidental de China, la zona fronteriza con el Asia Central, es la zona más atrasada y para ello resulta extremadamente costoso abastecer esa zona. Imagínense, por ejemplo, en el caso del petróleo. Un vuelo, para que ustedes tengan una idea, un vuelo desde Shanghái o desde Beijing hacia la capital de Xinjiang son 4 horas y media. Entonces, imagínense abastecer por vía terrestre o por vía terrestre, ya sea ferroviaria o por carretera, el desarrollo de esa región, y por vía marítima es imposible, eso está en medio de Asia. Entonces, el lugar más cercano para obtener energía es el Asia Central. Entonces, no es necesario, por ejemplo, todos los recursos energéticos que hay en el Asia Central, sobre todo en Turkmenistán, en la zona del Mar Negro, pueden llegar a la zona occidental de China sin pasar por Shanghái o por Beijing o por los puertos del Pacífico de China. Entonces, es el objetivo primario, producir un desarrollo de todo el país uniforme. Disculpe. Pero también generar mecanismos de cooperación a nivel mundial que sirvan como beneficio de toda la humanidad. Esto es muy difícil comprender en la lógica nuestra, en la lógica de lucro que mueve las relaciones comerciales del mundo actual. Y siempre hay las intenciones de analizarlo esto desde el punto de vista geopolítico. Incluso en la reciente reunión que se produjo hace menos de un mes del Grupo de los 7 y de la OTAN y del presidente Biden con la Unión Europea, se planteó generar un programa similar, un programa de Occidente similar al de la Ruta y la Seda para hacerle competencia al de la Ruta y la Seda, un programa parecido a lo que fue el Plan Marshall, que logró, después de la Segunda Guerra Mundial, recuperar Europa de la devastación de la guerra. El problema es que no hay recursos en Occidente. No hay recursos. La voluntad es muy buena, es muy positiva. Que el presidente Biden, contrario a lo que hacía el presidente Trump, se planteara esto, es algo muy positivo. El problema es que no hay recursos ni en Europa ni en Estados Unidos, porque la crisis económica que arrastra Estados Unidos de los años 80 del siglo pasado y que significa desindustrialización, deslocalización de empresas, un déficit económico muy profundo, no le permite hacer grandes inversiones, sobre todo cuando la economía norteamericana es dependiente, la economía estadounidense es dependiente de la industria de las armas,
de la industria energética y de la industria de la droga. Entonces, Estados Unidos fue un país grande y se creció y se transformó en primera potencia mundial cuando el esfuerzo de su economía era el esfuerzo productivo en el siglo XIX, que permitió que en la penúltima década del siglo XIX se transformara en la primera potencia económica mundial. Pero hoy la economía de Estados Unidos no es una economía productiva, es una economía especulativa sustentada en los servicios financieros, en la bolsa, pero eso no es producto. Y en la medida que no sea producto, no hay desarrollo económico. Por mucho que sea la voluntad y la intención del presidente Biden, no tiene las condiciones ni las posibilidades para desarrollar un modelo paralelo al de China con la franja y la ruta. Y hay un desarrollo también distinto, que es otro elemento que hay que considerar, en el sentido de que Occidente, el énfasis está puesto en el mercado, mientras que en China el énfasis está puesto en una fusión del mercado y el Estado con control del Estado. Y para saber si eso es eficiente o no es eficiente, ustedes pueden hacer dos comparaciones. La primera, China hizo su revolución en el año 1949. India obtuvo la independencia de Inglaterra en el año 1950. En ese momento, India tenía 600 millones de habitantes y China tenía 800 millones de habitantes. Los dos iniciaron un proceso político de independencia y de desarrollo nacional. Bueno, hoy China eliminó la pobreza e India tiene todavía un 35-37% de pobreza. O sea, como dos modelos alternativos para buscar el mismo objetivo, en un lugar tiene éxito y en el otro no. Y lo segundo es algo más reciente, que es la lucha contra el COVID. China fue exitoso. China empezó los primeros casos de COVID en enero del año pasado. Ellos tuvieron ese primer trimestre del año pasado, la economía cayó, tuvo una profunda caída, pero ya en el segundo trimestre creció y al final cerraron el año 2020 con un crecimiento del 2,2%, mientras que Occidente y Estados Unidos tuvieron una caída de su economía, en algunos casos del 3, el 4, el 5 y hasta el 6%. Entonces, ahí hay una prueba real de cómo el sistema político y el sistema económico de China fue capaz de resistir una embestida tan furiosa como la de la pandemia. Bueno, y lo otro es que en China los contaminados creo que están alrededor de los 90 o 100.000 y solamente han fallecido 3.000 personas. Entonces, más allá que uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo con el modelo, ahí hay, frente a la vida, frente a la lucha por la vida, frente a la necesidad de salvaguardar la salud de los seres humanos, hubo una respuesta favorable y positiva. Por otro lado, en términos militares, que hay mucho temor de que, bueno, se dice que en América Latina pasamos del dominio español, logramos la independencia y entonces pasamos al dominio neocolonial británico. Y después pasamos al dominio de Estados Unidos y que ahora va a pasar al dominio de China. En China no se habla de hegemonía. En China nadie se propone, ningún dirigente ni en ningún documento, jamás yo he visto que se propongan ser la primera potencia mundial en términos militares y en términos de dominio. Ellos están desarrollando su plan de desarrollo económico, su plan de desarrollo estratégico, y si ello lo lleva a ser la primera potencia mundial, bueno, bienvenido sea. Pero no es una meta, no es una meta ser la primera, no es una meta que se manifieste en términos hegemónicos. Y la mejor expresión de eso es cuando uno compara el desarrollo militar de China en comparación con Estados Unidos. Por ejemplo, en términos de presupuesto, a pesar que China tiene 5 veces, China y Estados Unidos tienen más o menos la misma superficie, pero China tiene entre 4 y 5 veces la población de Estados Unidos. Y el presupuesto militar de Estados Unidos sigue siendo 6 veces el de China. O sea, China no ha tenido un crecimiento
del presupuesto militar acorde a lo que sería una potencia de la dimensión de Estados Unidos. Segundo lugar, ¿cuál es el armamento fundamental en términos militares que determina cuál es la voluntad militar de un país o de otro? Los portaaviones. Estados Unidos tiene 11 portaaviones, China tiene 2. Y esos 2 portaaviones, uno es un portaavión muy viejo que le compró a Ucrania cuando desapareció la Unión Soviética, lo remodeló y lo puso a funcionar, pero es un portaavión que no tiene muchos años más de vida útil. El otro, que es un portaavión que ellos construyeron y que lo botaron al mar hace 3 o 4 años. Y el tercer portaavión, hay un tercer portaavión que lo están construyendo. Ahora fíjense que aquí hay un detalle bien interesante. Este portaavión hace cosa de un mes y medio, algo así, fue fotografiado en el lugar donde se está construyendo. Ustedes saben que un portaavión no es una pistola, o sea, una pistola la puedes fabricar en cualquier lugar escondido, pero un portaavión es de tales dimensiones que no se puede ocultar su fabricación. Bueno, los satélites le sacaron todas las fotos habidas y por haber, y es muy curioso porque descubrieron con sorpresa que era un portaavión que no iba a ser de desplazamiento nuclear, sino que iba a ser de desplazamiento con combustible convencional. Incluso los analistas militares dijeron, bueno, pero ese portaavión va a necesitar que lo acompañen barcos cisterna para que lo abastezcan de combustible. Y fíjense la conclusión que sacan a continuación. Eso significa que este portaavión no se va a poder alejar mucho del territorio chino. Entonces, pensemos quién puede fabricar un portaavión si no se puede alejar mucho del territorio chino. Es un país que no se plantea una dinámica militar ofensiva. No es un portaavión que va a salir a otros océanos a agredir o amenazar a otros países. Y esto lo dicen los propios analistas militares occidentales. Son los que hacen esta observación. Bueno, y finalmente la cifra más aplastante en términos de comparación del poderío militar de un país y de otro es el de las bases militares. Estados Unidos tiene casi 800 bases militares fuera de su territorio y China tiene 2. Y las 2 son pequeñas bases militares. Una que está en Sri Lanka, que tiene como 40 soldados, y otra que está en Djibouti, que tiene como 100 soldados. Las 2 cumplen el objetivo de observación de los supertanqueros que cargan petróleo en el Golfo Pérsico y que ustedes saben que están amenazados por los piratas que hay en el Océano Índico y en el Golfo de Adén y otros riesgos que hay en esa zona. Pero se imaginará que con 100 soldados en Djibouti, donde además en Djibouti hay bases militares de Estados Unidos, de Francia, de Gran Bretaña, de Alemania y de Rusia, todas las cuales son más grandes que la China. Entonces, no hay punto de comparación en cuanto al poderío militar, pero además ningún país del mundo puede decir que para firmar un convenio económico, un convenio de cooperación con China, se le ha impuesto condiciones en términos de soberanía, en términos de que para firmar el convenio tiene que hacer tal o cual arreglo, como estamos acostumbrados nosotros en América Latina durante 200 años de vida independiente, que hemos sido invadidos, ocupados, se nos han impuesto controles a los bancos centrales, han asesinado presidentes. Miren, en cuanto a la relación con América Latina, en el año 2014, el proceso de integración de América Latina estaba bastante avanzado. Habíamos logrado, en el caso de Sudamérica, habíamos logrado construir la UNASUR, la Unión de Naciones del Sur, y en el caso de toda América Latina habíamos logrado, durante el gobierno del presidente Calderón en México, se hizo un esfuerzo muy importante para construir la CELAC. La CELAC, que tuvo un impulso importante del gobierno de México y que el actual gobierno del presidente López Obrador ha retomado después que había caído en un letargo. Entonces México, tanto en el surgimiento hace 7 años durante el gobierno del presidente Calderón, 7, 8 años,
y ahora con el presidente López Obrador está ejerciendo una función muy importante que se había abandonado por parte de México en cuanto a la integración de América Latina. México que siempre jugó un papel fundamental como constructor de la identidad latinoamericana, la había abandonado desde que se entronizaron gobiernos neoliberales el siglo pasado, y se había orientado, bueno, por razones obvias, hacia el mercado de Estados Unidos, hacia la relación con Estados Unidos, pero se había logrado en el año 2014 que los principales poderes globales reconocieran a América Latina como un todo en la CELAC. La CELAC es Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe. Los chinos aceptaron eso en el año 2014 y propusieron una relación bilateral China-CELAC. Esta relación bilateral China-CELAC tuvo su primer foro, primer foro China-CELAC, que se realizó en enero del año 2016, me parece. En enero de 2016 en Beijing. Y tuvo su segundo foro ministerial China-CELAC en Santiago de Chile en enero del año 2019 o en diciembre del 2018, no recuerdo bien. Contrario a lo que se dice, en el sentido de que China viene bueno, que está interesado solamente en los productos primarios de América Latina, ahí hay una propuesta de 7 puntos que hizo el gobierno chino, que incluye, entre otras cosas, $100 millones de crédito para proyectos de infraestructura. Se ofrece una interconexión digital que no se ofrece en el marco, como América Latina no está incluida en la ruta de la seda por su situación geográfica, pero se propuso por parte de China un acercamiento vía digital, o sea, una ruta digital con América Latina. Además, se propuso la construcción de un gran mercado latinoamericano, China, América Latina, pero no es un mercado solamente de ida, o sea, es un mercado de ida y vuelta en el cual China se comprometía a incrementar las importaciones desde América Latina. También se hizo una propuesta para formar 10.000 jóvenes emprendedores de América Latina en China. Eso no ha funcionado no por culpa de China, no ha funcionado por culpa nuestra, por culpa de los latinoamericanos que no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo para hacer propuestas de conjunto. Y esto tiene que ver, estoy hablando del conjunto de América Latina, más allá de las relaciones que cada país tiene con China, que en casi todos yo diría que en todos los casos son relaciones bilaterales positivas, porque China tiene una política exterior que no tiene contenido ideológico. China se relaciona con cualquier país independientemente de cuál sea la orientación política de su gobierno y no se inmiscuye en los asuntos internos. El caso más patente ahorita es en el caso de El Salvador, donde hay una situación muy particular en El Salvador y China no ha modificado su política, o en aquellos países, por ejemplo en Argentina, donde hubo un gobierno progresista con los Kirchner, después vino un gobierno de derecha con Macri y ahora otra vez un gobierno progresista con Alberto Fernández, y la política de China hacia Argentina no ha cambiado. No cambió la política de China con respecto a Brasil con Lula, que es un político de izquierda, o con Bolsonaro, que es un político de derecha. Entonces es una política pragmática que no se inmiscuye en los asuntos internos y que se sustenta en la idea de ganar. Para Latinoamérica eso sería muy importante, sobre todo porque nosotros hay un interés de China, por supuesto, de generar
vías de infraestructura este-oeste, de manera de que ellos puedan poner la costa del Pacífico, la costa del Atlántico, diríamos nosotros, el caso de México, del Caribe, el Golfo de México, al acceso de China. Y para eso es necesario que haya una interconexión entre el Pacífico y el Caribe, o entre el Pacífico y el Atlántico, en el caso de América del Sur. Pero nosotros nunca nos hemos propuesto, o sea, nunca no hemos hecho efectiva la necesidad que tenemos nosotros de integrarnos entre nosotros, de integrarnos, hacer una integración no este-oeste, sino norte-sur. En algún momento se planteó la posibilidad, por ejemplo, de construir un gran poliducto, un gasoducto y un oleoducto que conectara a México, que tenía su relación con los países de Centroamérica, y junto con el gas de Bolivia y el de Venezuela, que se interconectaran en Panamá, de manera de generar una gran red latinoamericana de integración en materia energética. Lo mismo aquí en el caso de Sudamérica, que tenemos todos los ríos que se comunican, el río Amazonas, el Orinoco, el río Negro, el río de la Plata, el Paraná, el Paraguay, y nosotros podríamos producir una gran integración fluvial desde dentro, pero no nos las proponemos. Y China tiene los recursos y la voluntad de hacerlo. Entonces, muchas de esas cosas no se hacen por culpa nuestra, no de China. Y finalmente, darles un dato que seguramente a ustedes como empresarios les interesa, que es que desde hace 2-3 años, China comenzó a realizar en Shanghái todos los años, y se le da mucho realce, incluso las dos primeras las inauguró personalmente el presidente Xi Jinping. Se está haciendo la Feria Internacional de Importaciones. O sea, es una feria internacional orientada estrictamente a las importaciones. O sea, ahí no hay la posibilidad de colocar productos chinos, sino que es una feria que está orientada hacia la escucha y hacia el conocimiento de los productos que los empresarios latinoamericanos puedan colocar en el mercado chino. Y es una feria gigantesca que se realiza todos los años y que podría amplificar mucho más el contacto de nuestras exportaciones. Chiapas tiene grandes posibilidades para exportar frutas, flores, café, cacao y otros productos que pueden ser colocados fácilmente en el mercado chino porque es un mercado que todavía no está totalmente cubierto. Entonces, sería interesante que investigaran sobre el tema de la Feria Internacional de Importaciones, y ojalá en la próxima feria pudiera haber una delegación de empresarios chiapanecos que tenga una presencia a partir de los productos que pueda ofrecer, que yo sé que son muchos, incluso carne, marisco, se trae una serie de productos, y ojalá teniendo costas en el Océano Pacífico se puedan generar también mecanismos para la atracción de turistas hacia Chiapas en todo este mercado de expansión. Ahora ya hay un vuelo directo de la línea aérea china que hace escala en Tijuana y después en Ciudad de México. Y también hay vuelos de las líneas aéreas mexicanas directas a varias ciudades chinas. Entonces, el mercado del turismo también podría ser un mercado en expansión para China. Yo estoy seguro que para los turistas chinos sería de gran interés algunos de los lugares extraordinarios que tiene Chiapas. Me quedo me quedo aquí por ahora. Disculpen la extensión, cuando me pongo a hablar no hay quien me pare, y es una deformación profesional sobre la cual sigo trabajando, pero todavía tengo estos problemas. Muchas gracias por la posibilidad, por la oportunidad de conversar con ustedes. Y yo no sé, Luis Armando, si hay todavía tiempo para... Sí, claro, Sergio, muchísimas gracias. Ya el doctor Sergio Rodríguez sentó cátedra, pero creo que ha despertado mucha inquietud entre los participantes y muchas dudas, ¿no? Sobre todo enfocado hacia Chiapas y esta gran posibilidad con el mercado de China y su importancia. Arquitecto Carlos Cruz, ¿quiere usted, por favor, coordinar las preguntas allá, si es tan amable? Sí, Luis, gracias.
Mira, a mí en principio me brinca la inquietud del impacto que vaya a tener en este interés chino de conectar los dos océanos, la obra que se está haciendo en el Istmo de Tehuantepec. ¿Ya? ¿Eso? Se le cortó el audio al arquitecto, pero creo que tienes pie para comentar eso que comentabas hace rato con los ríos, ¿no? Y esa intercomunicación oceánica. Sí, Adelante, claro, Sergio. mira, aquí hay, en esta negociación y en cualquier otra negociación, está presente un componente del cual los chinos no tienen injerencia, que tiene que ver con lo que cada país decida. O sea, no creo que haya sido China que le haya dicho, bueno, si ustedes quieren conectar los dos océanos y hacer sí. Sí, adelante, Carlos. No sé si me escuchan. Sí, perdona. Sí, te escucho. Algo pasó aquí. Pero sí. Te decía, no sé qué impacto pueda tener en la intención china de conectar a los dos océanos la obra que se está haciendo actualmente en el Istmo de Tehuantepec. Es un corredor interoceánico que implica vías férreas, implica carreteras, implica ductos para llevar gas de puerto a puerto, de Coatzacoalcos a Salina Cruz. No sé si sea parte de ese plan de la intención china o sean proyectos independientes que están coincidiendo. Mira, Carlos, sí. Mira, históricamente, y eso todavía se mantiene, hay 11 proyectos de canal entre el Caribe y el Pacífico. 11, desde Colombia hasta México. El único que se ha concretado es el de Panamá. Pero hay otros proyectos. En Colombia hay 2 proyectos. Hay un proyecto en Nicaragua. En Nicaragua hay 2 proyectos. Hay un proyecto en Honduras. Hay un proyecto en Guatemala. Y está el proyecto de Tehuantepec en México. No sé cuáles son los otros. Esos proyectos no necesariamente son rutas fluviales. Pueden ser mixtas, fluviales y terrestres, con hub en ambos, como tú dices, en Salina Cruz y en Coatzacoalcos, y conectados por vía terrestre, o pueden ser como el caso de Panamá o el caso de Nicaragua, que se planteen como vías fluviales en toda su extensión. Pero esas son decisiones nacionales. O sea, los chinos no andan diciendo hagan esto, hagan lo otro. Hay proyectos nacionales y esos proyectos nacionales se le presentan a China para la financiación o no, y sobre esa base se hacen los acuerdos. O sea, hay un interés chino de hacer que se les facilite el comercio mundial a ellos, pero sobre la base del ganar-ganar. Es la lógica de la ruta de la seda. Por supuesto, en la dinámica, uno puede analizar el comercio mundial al margen de la dinámica internacional. Ahí el tema de los pasos interoceánicos es clave para el análisis geopolítico. Incluso es clave para analizar el conflicto mundial. Panamá, el canal de Suez, el estrecho de Bab el-Mandeb en el Golfo Pérsico, en la salida del Mar Rojo al Océano Índico, el estrecho de Hormuz, en la salida del Golfo Pérsico también al Océano Índico, el estrecho de Magallanes en el sur, en Chile, Argentina, que es el otro paso entre el Pacífico y el Atlántico. O sea, la lógica de los pasos, la lógica de los canales, ya sean naturales, como es el caso de Magallanes, o el estrecho de la Malaca en Asia. Hay 7 nudos, algunos artificiales como Suez y Panamá, otros naturales,
pero la lógica geopolítica global tiene un componente en las posibilidades del comercio y las posibilidades de los pasos que es fundamental para analizarla. Y por cierto, en este largo corredor que va desde el noreste de Colombia hasta el istmo de Tehuantepec, ahí está la cintura de América Latina y hay un gran interés de China de poder financiar proyectos. Pero responden a una lógica nacional, Carlos. O sea, los chinos, en Nicaragua, por ejemplo, se propuso hacer un canal, llegó una empresa china que dijo que lo iba a construir, esa empresa china resultó ser un fiasco, se retiraron y ahí quedó eso botado. En Panamá se planteó la necesidad de ampliar el canal, incluso no sé si tú sabes que los barcos se catalogan como post-Panamá, o sea, los que pueden pasar por el canal y los que no pueden pasar por el canal. Es la categorización de los barcos en el comercio mundial. Entonces, frente a eso, se vio la necesidad de construir una nueva esclusa en el canal de Panamá. Y los chinos mostraron su interés, pero finalmente el proyecto se le dio a unas empresas, no sé, creo que norteamericanas o no sé a quién. Y ellos fueron los que la construyeron. Lo que yo me refería era que nosotros deberíamos también tener el interés, por ejemplo, que es estratégico y para México, para el sur de México, además estratégico, de poder construir un tren que yo creo que es más importante, que sea un tren Panamá-Puebla, así como se llamaba el plan aquel, pero que haya un tren que conecte. Para Chiapas sería extraordinario que pudiera tener un intercambio, una intercomunicación férrea con toda Centroamérica, porque eso le permitiría colocar con mucha más facilidad sus productos en un mercado que no es pequeño. Acuérdate, Carlos, que nosotros estudiamos ese mercado en aquella época y dimos suficiente, porque se habla del mercado norteamericano, pero nosotros tenemos en Centroamérica un mercado de 30, 40 millones de personas que para Chiapas tendría la primera prioridad, porque es el principal límite. Incluso acuérdate que se habló de la posibilidad de construir un gran mercado en Tapachula para que los centroamericanos no tuvieran que ir a Puebla a comprar y compraran en Tapachula y le ahorramos varios kilómetros de viaje. Eso estuvo planteado y se hicieron los estudios. Entonces, cuando yo hablo de la integración norte-sur, tiene que ver con la integración nuestra, latinoamericana, con los intereses nuestros, y no solamente responder a los intereses de las grandes potencias, incluyendo a China. Los panameños habían tomado la decisión de construir la primera parte de ese tren, que iba a ir de Ciudad de Panamá y de Colón, del canal, hasta la frontera con Costa Rica, para que después los ticos lo construyeran. Ya los ticos estaban en negociación con China para darle continuidad al territorio costarricense. Y hubo una fuerte presión de Estados Unidos que paralizó la obra y se olvidó la obra. Ahora, por ejemplo, los chinos habían hecho un acuerdo con Panamá para construir el tercer puente sobre el canal. ¿Sabes que hay un puente, el puente que está en la propia ciudad sobre el canal de Panamá? Después se construyó un segundo puente y ahora está el plan para construir un tercer puente sobre el canal. Bueno, las presiones de Estados Unidos clausuraron esa. Sí. Muy bien, Sergio. Nos queda claro que el tema, además de muy rico, da para mucho. Sí. Está aquí el doctor Homero sugiriendo, y creo que también es atinada su idea, de que en los próximos días pudiéramos agendar una segunda reunión virtual contigo, dependiendo de tu agenda, para que podamos, por un lado, digerir un poco tu obra, conocerle un poco más, porque apenas lo estamos conociendo, y poder tener una interacción un poco más rica en cuanto a lo que tu libro nos aporte y las inquietudes que nosotros podamos ir identificando como temas comunes en este asunto. No sé si estén de acuerdo, Luis, y tú, Sergio.
Sí, de mi parte sí, por supuesto, con gusto. Ya programamos, vemos la agenda de Sergio, la de ustedes, y lo hacemos. Yo creo que es muy pertinente. Justamente la dinámica de las presentaciones debe ser así, justamente que ustedes conozcan la obra para poder cuestionar, sugerir, comentarle al autor. ¿Verdad, Sergio? Yo creo que sería factible un poquito más adelante. Lo que yo sí quisiera decir, y Sí, aprovecho, sí, es lo siguiente. Miren, ¿cuál fue la finalidad nuestra? Y yo quiero agradecer justamente al doctor Homero Guillén, que fue el gran impulsor de la edición de China en el siglo XXI, desde una editorial chiapaneca. Quiero decirles que la bibliografía que hay en México sobre o para el conocimiento de China es mínima. A mí me da mucho orgullo como editorial chiapaneca y como editor chiapaneco el haber podido editar esto. ¿Por qué? Por una razón fundamental. Porque en buena medida es la posibilidad de mostrar en nuestro país y en habla hispana la importancia económica y el desarrollo de China. Que lo podemos también equiparar con la gran influencia que tenemos en el norte con Estados Unidos. Por un respeto enorme a la doctrina Estrada, Sergio no la ha querido comentar, me voy a atrever a hacerlo, pero lo que ha ocurrido es que nosotros, nuestro mercado está en poder del gobierno norteamericano y de la economía norteamericana. Yo quiero recordarles que en la época de Miguel de la Madrid había un gran proyecto de establecer un corredor comercial muy importante con los tigres de Asia, con China, con Japón, con Taiwán, con todos esos países, y que después vino el Tratado de Libre Comercio e interrumpió esa posibilidad. Yo creo que por lo menos la misión nuestra es mostrar la importancia de China y dar una ventanita para que los mexicanos conozcamos cómo existen otras opciones de mercado y de posibilidades de desarrollo en el mundo, ¿no? Hasta ahí me detengo. Y que lo he aprendido gracias al libro de Sergio, por supuesto. Mira, Sergio. Sí, mira, Carlos, mira, yo me regreso 15 años atrás, cuando debatíamos ya no solamente en la academia, sino que estaba en el gobierno, cuando yo trataba de aportar algunas ideas. Se dice, bueno, pero es que Centroamérica son unos países pobres. Claro, pero tienen que comer. Tienen que comer. Y muchas de esas cosas que comen se producen en Chiapas. Entonces, ahí hay 30, 40 millones de consumidores. Entonces, cuando nosotros hablamos de integración, cuando digo nosotros, digo México, estamos pensando siempre en el norte. Yo creo que para Chiapas tiene que pensar en el sur. ¿Te acuerdas que esa fue una de las filosofías con las que trabajamos? Hicimos un gran esfuerzo para acercar a Chiapas y logramos establecer relaciones como Estado con la presidencia de esos países. Nosotros llegamos a tener como gobierno del Estado relaciones privilegiadas con la presidencia de esos países porque teníamos una conexión directa. Y acuérdate que logramos llevar a nuestros ganaderos a la Feria del Salvador. Logramos instalar un instituto de artesanía en Ciudad Antigua de Guatemala, una tienda de artesanía chiapaneca en Ciudad Antigua de Guatemala. Logramos ampliar mucho más la colocación del café de Chiapas en Centroamérica. O sea, logramos avances. Y yo creo que y por eso es que yo digo que uno de los esfuerzos más grandes que habría que hacer no es el tren del Istmo de Tehuantepec, sino que el tren que vaya de Tuxtla Gutiérrez hasta Panamá, porque eso le daría a los empresarios chiapanecos, a los exportadores, a los productores chiapanecos, un gran mercado que para otros estados mexicanos es mucho más complejo. Es mucho más complejo. Y no hablemos de los estados del norte que no les interesa. Ellos están preocupados de Estados Unidos. Entonces, ellos no van, en Centroamérica no están pensando en comprar Mercedes-Benz, ni Chiapas produce Mercedes-Benz, no están preocupados en Rolex de oro, y Chiapas no produce Rolex de oro, sino que son mercados complementarios, son mercados absolutamente complementarios. En el caso, entonces, estas cosas que tienen que ver con la geopolítica llevada a la práctica, lo que le interesa a ustedes como empresarios chiapanecos, son cosas que podemos debatir y que podemos discutir, porque son cosas que te imaginarás, Carlos,
que estuvieron en mi inquietud cotidiana durante 5 años y medio, y eso yo no lo he abandonado. Yo sigo teniendo en ese sentido un compromiso, un pensamiento en Chiapas, en la búsqueda de las soluciones de los chiapanecos a su situación de marginación. Sí, indudablemente, entonces, sí, indudablemente lo que se hizo en aquel tiempo, Sergio, dejó una huella muy importante. Y obviamente la necesidad o los requerimientos para seguir impulsando eso siguen estando por el grado de marginación que tenemos. Y obviamente nos clarifica a los que estamos ahorita jugando el rol de jalar la carreta de la economía. Pues nos interesa conocer esa visión que tú traes y sobre todo la experiencia que tienes en el tema de las relaciones internacionales. Y tienes toda la razón, nuestro enfoque debería ser Centroamérica, como Chiapas. Y contra esas resistencias que pueden haber en las políticas centrales de México, las políticas federales, tenemos que luchar. Por eso es importante conocer tu punto de vista y tu opinión al respecto, porque tú tienes más que repasada esa lección porque la viviste intensamente en aquel tiempo. Nosotros en cada una de nuestras actividades hicimos nuestra parte, pero tú tenías esa gran responsabilidad de la relación internacional de Chiapas. Yo te agradezco mucho la remembranza que haces al respecto. Y yo quería concluir, Carlos, que el compromiso que tuve en ese momento es el mismo compromiso de ahora. O sea, ustedes cuenten conmigo cada vez que quieran hacer un evento como este o en asesorías personales. Cuenten conmigo, cuenten conmigo. O sea, lo único que les pido es que me avisen con alguna antelación porque la agenda sí está cargada. Y bueno, ahorita pude así prácticamente de un día para otro porque hoy es feriado y bueno, a pesar que hoy a las 5 de la tarde tengo que presentar un libro en Argentina, pero bueno, queda tiempo. Sí, Sergio, nosotros estaremos atentos. Cuenta conmigo. Gracias, Sergio. Avísame con Sergio. tiempo Y estaremos atentos a tu agenda. Sí, claro. Estaremos atentos a tu agenda, porque sabemos que tú eres el más complicado en ese sentido. Y a la disposición de Luis también, que también tiene sus no, tareas, con mucho gusto. Pensemos quizá en 2 o 3 semanas hacia adelante, coordinamos arquitectos, Sergio, doctor Romero Guillén y todos los asistentes y hacemos esa reunión. Eso me interesaba mucho a mí también porque sin duda el mercado hacia Centroamérica es la gran posibilidad para la economía chiapaneca. Cuenten conmigo. Y además, además que queda pendiente la agenda cuando Sergio venga por acá, por Chiapas. Sí, claro. Y ahorita, sí, claro, Carlos, y se olvide de la moringa y se acuerde del pozol. Sí. Bueno, ahorita Carlos, Carlos en El Salvador, hay el nuevo embajador, bueno, ya tiene como un año. El nuevo embajador mexicano en El Salvador es un gran amigo, un hombre muy serio, muy responsable y es un gran amigo. Está en El Salvador como embajador de México. Hay que aprovechar eso, claro. Gracias, Sergio. Claro. Oigan, Sergio, muchas gracias. Yo propongo antes de concluir unos minutos para escuchar al doctor Romero Guillén, quien seguramente tiene algo que decirnos en ese sentido. Adelante, doctor. Muy bien, pero... Sí. Esto ha sido bastante importante. La información, de cierta manera, es una de las primeras veces que la recibimos en directa del doctor. ¿Le pueden acercar más el teléfono, por favor? No se alcanza a escuchar. Gracias. A ver, ahí ¿me escuchas mejor? Ahora sí, mejor. Sí. Te decía que
en cierta forma, muy interesante todo lo que nos comenta aquí Sergio, y es una información pues bastante densa para poderla digerir en este momento, aunque ya se haya leído un poco el libro, pero en un par de semanas yo creo que estaríamos más involucrados, sobre todo aquí los empresarios, pues que siempre tienen una inquietud o hay ese tabú de cómo le hago para exportar o importar a China, cuando ahora que se está festejando los 100 años del Partido Comunista, está haciendo noticia en estos días aquí en México, en Latinoamérica y en el mundo. Entonces, como que nos están dando una idea diferente de lo que es la China actual, pues, como por ahí decían, ya no es izquierda-derecha, ya no es globalización, ya será regionalización. En eso es que Sergio, a través de su libro, nos puede abrir el abanico de las posibilidades para todos los empresarios que pudieran en un momento dado tener una interconexión con Asia y en este caso con China, que ya no es lo mismo, pues lo que pasa es que no tenemos información. Por eso la importancia de, si se puede, un par de semanas, no sé, hacer otra reunión y ya todos más impregnados de pues, movimiento que está surgiendo comercial, a pesar de que se atravesó la pandemia, pues puede abrir pues espacios para que empresarios chiapanecos tengamos esa comunicación con el Asia. Muy bien, pues gracias, doctor. Y arquitecto y todos los acompañantes del Consejo Empresarial de Chiapas, estamos atentos, pendientes. Me encargo de coordinar con Sergio y con la agenda de ustedes para esta próxima reunión propuesta tan atinadamente por ustedes. Sergio, pues si te quieres despedir. Bueno, reiterarles que pueden contar conmigo, o sea, yo siempre que me avisen con tiempo, coordinamos la hora más óptima y cuenten conmigo, o sea, para mí es un gran placer y me da satisfacción y además tengo un compromiso permanente con Chiapas, así que cuenten conmigo siempre que crean que yo pueda ser útil a cualquier cosa en la que pueda aportar. Muchas gracias. Saludos. Perfecto. Pues muy bien, pues muchísimas Saludos gracias. a todos. Gracias. A doña Patti, a Maggie, a Porras, y que estén muy bien y nos vemos a la próxima. Muchas gracias por habernos Sí, que tengan un buen día y gracias, Sergio. Saludos. Consejo Empresarial de Saludos, que estén bien, saludos. Que estén muy bien. Gracias. Éxito, Sergio.